Esto es al César lo que es del César en Café Sin Rosca. Un asesinato vil, cobarde, el que se está dando no a la reputación del presidente, sino a la reputación de todos los ecuatorianos, porque resulta que para el presidente de la República no hay más reputación que salvar que la de él. Mientras nos siguen matando, ayer asomó el cuerpo de Danilo Naranjo, sin signos de violencia, pero con claros vestigios de que había sido escopolaminado. Esto, señor presidente, ¿no le duele? ¿No le afecta? ¿Es solamente su reputación la que tiene que ser cuidada? Pues si quiere usted cuidar la reputación, señor presidente, primero hable con su cuñado y dígale que aprenda a escoger las amistades. Porque es muy curioso y hasta ahora no entendemos, y nos hemos preguntado en algunos de nuestros programas, cómo es posible que el señor Rubén Cherres haya sido asesinado a escasos 2 kilómetros de su mansión en Punta Barandúa. ¿Cómo es posible que estaba tan cerca y nadie se dio cuenta? ¿Cómo es posible que los delincuentes sí pudieron ubicarle a la chica por medio de TikTok? Porque ese es el relato de ahora, de que le ubicaron por un TikTok. O sea, quiere decir que la delincuencia está mucho más preparada que la inteligencia policial, que la inteligencia que maneja el señor Fausto Cobo, que inmediatamente le detectaron a la chica, no le dejaron ni cambiarse de ropa y la asesinaron con esa ropa. ¿Cómo es posible que haya pasado esto tan cerca de sus narices, señor presidente, y de su seguridad? Porque me imagino que la mansión que usted tiene en Punta Barandúa debe estar con seguridad que el Estado le provee. ¿O miento? Creo, señor presidente, que usted está equivocando el camino y por eso tiene que irse. Y por eso tiene que renunciar, si al menos le quedara una pizca de dignidad. Usted no ha podido manejar los destinos de este país. La prueba es que hoy estamos con el petróleo en $80 y no hay una sola inversión en obra pública. Ni una sola. Las carreteras se destruyen, las escuelas se destruyen, los hospitales se destruyen, las represas se destruyen, porque no hay mantenimiento, no hay planificación, no hay un gobierno. Está más que claro, ya no hay necesidad de que nos mande videitos emocionales. Es más, ya se le fue hasta su secretario de comunicación. Es más, usted lo votó, porque usted no sabe manejar un gobierno. Usted le echa la culpa al único que le estaba salvando los muebles, al decirle a la señorita Espín, a la señora Espín, en la entrevista, mejor dicho, en el public reportaje de Coavisa, decirle que lo único que ha fallado su gobierno es en la comunicación. Pero si la comunicación era lo que le tenía vivo, señor presidente. De todas maneras, allá usted y sus decisiones. Pero es muy ególatra decir que solamente se ha equivocado en la comunicación. Usted se ha equivocado en la economía, poniendo al único empresario que quebró una franquicia muy rentable, como es Subway, al frente del Ministerio de Economía. Usted es el único que pone ingenieros agrónomos como cancilleres, el que pone ministros que no saben qué es seguridad, porque así lo dijo la señora Alexandra Vela, que ella no era experta en seguridad, sin embargo era la ministra de gobierno. Le ha puesto al señor Diego Ordóñez, secretario de seguridad, que no sabe ni siquiera los datos de si han rebajado o no han rebajado los índices de homicidios con medidas como el porte de armas. Entonces no es su única equivocación, señor Guillermo Lasso. Su equivocación ha sido poner torpes al frente de las empresas
de los sectores estratégicos, como lo hizo con Javier Luque Lecaro, a quien después llamó torpe. No es su único error, señor presidente, el que la gente se muera en los hospitales, en las puertas de los hospitales. Que tengan que parir, digamos las cosas como son, que tengan que parir en los estacionamientos de un hospital, porque no hay atención, no hay médicos especialistas. Ustedes rebajaron todo el tamaño del Estado. Y uno de sus cachiporreros, señor Lazo, el señor Alberto Acosta Burneo, ayer se dio cuenta de lo que sufre el pueblo al querer sacar un pasaporte y le dieron un turno para de aquí a 6 meses. Él que pregonaba el achicado del Estado, ahora se da cuenta de lo que convirtieron a este país de ser uno de los más deficientes en servicios públicos a ser nuevamente el Ecuador de los 90s, en donde uno tenía que suplicar para hacer un trámite. Lo mismo me ha sucedido a mí. Un pago del SRI que se hizo el viernes antes del mediodía, recién se efectivizó hoy a las 0 horas. Es decir, viernes, sábado, domingo, lunes. 4 días para que se efectivice una transferencia. Esa no es eficiencia, señor presidente. Lo mejor que puede hacer usted es largarse. Lo mejor que puede hacer usted es irse y enfrentar los procesos penales, políticos y de Contraloría que le vienen. Porque no es así nomás, no es solamente cosa de ponerse la banda y decirles a los nietos, fui presidente. Nos ha costado una factura bastante cara a los ecuatorianos el ego suyo para poder ser presidente. 10 años supuestamente se preparó, ¿para qué? Para hacerle a este país lo peor. Dejarle las cifras de homicidios la más alta. No pueden detectar un asalto, ni siquiera en una cafetería en el centro norte de Quito. Ayer fueron asaltados ciudadanos que estaban disfrutando de un café y trabajando en esa cafetería. Se les robaron todo, los anillos, rebuscaron sus carteras, tuvieron todo el tiempo del mundo. Y señor presidente, y a los cachiporreros del gobierno, no me importa que qué nacionalidad sea, el delincuente es delincuente. Y no hay características de nacionalidad en la delincuencia, porque la delincuencia no tiene nacionalidad. Así que no vengan con que hay que acabar con estos o con estos otros. No, la delincuencia no tiene nacionalidad. Y hemos venido diciendo esto desde hace rato. Porque esa intolerancia es la que nos hace dudar del porte de armas. Y de que si las personas que van a recibir el certificado para portar esas armas estén realmente preparadas física y psicológicamente. Porque tememos lo peor. Si bien es cierto, esto podría dar resultado en una sociedad mucho más madura, en donde los problemas no se resuelven a puñetes, a piedrazos, a cuchilladas. Ahora les vamos a abonar el arma, entonces a tiros. No, estimados amigos, no es que estamos de gana en contra del porte de armas. Es más, siempre hemos estado en contra de el portar un arma. Porque no es posible que un ciudadano bueno se convierta en un asesino, por más que la ley diga que ha sido en defensa propia. No es posible que nos pongan a nosotros a hacer el trabajo para el que le pagamos tanto a la Policía Nacional. Porque hay un presupuesto altísimo para mantener a los miembros de la policía. Entonces deben ser ellos los que deben ser bien equipados, bien armados, para que enfrenten a la delincuencia. Porque no puede ser que usted, señor presidente, deslinde la responsabilidad diciendo que esta es una guerra entre nosotros, los ciudadanos, y la delincuencia. La guerra es entre ustedes y la delincuencia, no conmigo, no en mi círculo,
porque yo sigo haciendo dinero con plata de todos ustedes, señores ecuatorianos y ecuatorianas. Esa no es la finalidad de una presidencia. El presidente de la República tiene que preocuparse de todos sus ciudadanos, ser como un padre para todos, no dejarles a los pobres a que arreglen sus problemas, los de clase media que me mantengan porque son a los únicos que cobro impuestos, y los de clase alta vivir de los tontos. No, señor presidente, usted está muy equivocado, y por favor, hable con su taparrabos, porque el asambleísta Villavicencio ya cae en el absurdo y en el ridículo de querer defenderle a usted del juicio político, indicando que solamente va a investigar el tema de Flopec. No, señor presidente, la Asamblea Nacional tiene el derecho de a usted fiscalizarle en todo, inclusive en lo que ni siquiera fue a dar la cara, que es Pandora Papers. Usted tiene demasiada responsabilidad política, señor presidente. Y por si acaso, aquellos que andan vociferando de que no hay ni siquiera una acusación penal como para poderle enjuiciar al señor presidente, déjenme decirles que el juicio político a Jorge Glass se hizo sin ni siquiera estar acusado penalmente. Y el caso Sobornos o el caso Bochornos, el del influjo psíquico, ni siquiera tenía informes de Contraloría. Así que no se hagan los hoy metódicos en el debido proceso. Bien que aplaudían esos juicios políticos. El mismo Guillermo Lasso aplaudía el juicio político a Alejandra Vicuña. El mismo. Para que vean cómo el mundo da las vueltas. Estamos cansados de escuchar explicaciones, especialmente de la señora fiscal. Ayer, supuestamente por enésima vez explicaba que el caso está reaperturado. Caso que lo cerró un juez sin chistar la fiscalía. Sin decir ni pío la fiscalía. Fiscalía que usted, señora Diana Salazar, dirige. No puede echarle la culpa a un fiscal wherever que dice que ha cerrado o no ha dicho nada o se le ha pasado. Usted, que es la de la teoría de que debe saber todo quien está en la cabeza, usted debería irradiarles a los fiscales, irradiarles honestidad, irradiarles sentido común. ¿Cómo vas a cerrar o cómo vas a permitir que se cierre una investigación donde está el cuñado del presidente y donde hay tantos indicios de responsabilidad y que pueden investigarse? Palabras suyas, señora fiscal general, ayer en la asamblea. Hemos reaperturado, dice, porque hemos visto que hay elementos suficientes para seguir la investigación. ¿Y por qué no se enteró antes, señora fiscal? ¿Por qué no le dijeron sus fiscales qué es lo que pasaba con ese caso? Entonces, tienen derecho las asambleístas a preguntar y a repreguntar y a volver a preguntar por qué se cerró ese caso. Y usted dice, no se cerró, se reaperturó. Sí, está reaperturado. ¿Pero por qué? Por la investigación del portal La Posta. Si no, usted no se enteraba, señora fiscal. Entonces, al César lo que es del César. Usted tampoco está preparada para la fiscalía. Usted se ha aguantado 5 años un caso que debería haberlo resuelto en 2. Y no es falta de plata, no es falta de presupuesto, ni falta de independencia. Lo que a usted le falta es trabajar por el pueblo ecuatoriano y no para sus respectivos jefes. En un momento Lenín Moreno y ahora Guillermo Lasso. Esto es al César lo que es del César. Regresamos. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.